Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy del Evangelio de la Iglesia Católica. Saludo cordial a todos los que me siguen a través de las redes sociales y a través de TikTok en vivo. Saludo también a los que me ven a través del canal de televisión CNC Regional para el centro y norte del Valle. Bueno, vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Hay una cosa que voy a decir antes de iniciar, es que la palabra de Dios es una, que la iglesia es una, que Cristo es uno y que Dios es uno. Y que todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto, para que el que entienda y comprenda se salve, y el que no crea se condene. Todo está hecho de esa manera. Muchos tergiversan las escrituras para buscar la salvación por otros lados. Y resulta que quien no siga a Cristo por el camino de Él, quien no entienda a Cristo, que Él es la verdad, no será salvo. A Dios no se le puede interpretar como a usted le dé la gana. Eso no sirve para nada. A Dios solamente se le puede dar la gloria en su iglesia, y si nosotros obedecemos todos los mandatos de Él, nos salvamos. Pero si nosotros no le obedecemos, nos condenamos. Entonces quede claro ese detalle de que a Dios no se le puede interpretar a como usted quiera. No, yo creo en Dios y yo creo que Dios es así. Eso no sirve para nada, muchachos. Entonces quiero que entiendan eso, porque de eso se va a tratar el Evangelio en el día de hoy, y espero que lo entiendan, muchachos, porque es así de claro y de terrible. Yo pienso que esto es terrible, lo que yo voy a leer en el día de hoy. Para los que no creen, para ellos es terrible esto. Bueno, entonces persinemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera de Timoteo 3, 14, 16. Es una carta que le manda Pablo a Timoteo. Querido hermano, aunque espero ir a verte pronto, te escribo esto por si me retraso. Quiero que sepas cómo hay que conducirse en un templo de Dios, es decir, en la asamblea de Dios vivo, columna y base de la verdad. Sin discusión, grande es el misterio que veneramos. Se manifestó como hombre, lo rehabilitó el Espíritu, se apareció a los mensajeros, se proclamó a las naciones, creyó en él el mundo, fue exaltado a la gloria. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Aquí empezamos a analizar apologéticamente este texto, para que ustedes, que aunque ya lo escucharon, yo creo que no entendieron ni jota, porque a veces los textos pasa eso, que si uno no comienza a desmenuzar la palabra y a escudriñarla, la palabra no nos representa mayor cosa. Por eso leerla de seguido, eso no representa mayor cosa. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Timoteo, escucha esto. Querido hermano, aunque yo espero ir a verte pronto, te escribo esto por si me demoro. Quiero que sepas cómo hay que conducirse en la casa de Dios. Aquí dice en el templo de Dios, es decir, en la asamblea de Dios vivo, o sea, en la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Vean, aunque este texto, yo no sé si este texto será del Católico o será de Reina Valera. El caso es que aquí hay unos sinónimos que en otras escrituras está escrito de otra manera, pero que son sinónimos, o sea, representan lo mismo. Por ejemplo, aquí hay un texto que dice, yo lo conozco desde la Reina Valera. En la Reina Valera dice, quiero que sepas cómo hay que conducirse en la casa de Dios. Y aquí dice en el templo de Dios. Templo y casa de Dios es lo mismo. Es decir, en la asamblea de Dios vivo. Y cuando dice en la asamblea, quiere decir en la iglesia del Dios vivo. Asamblea es sinónimo de iglesia. Por lo tanto, me gusta más la otra traducción, cuando dice cómo debes conducirte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad. Escúchame muy bien, muchachos, porque esto es muy serio. Dios,
cuando yo les he preguntado eso, le digo, ¿para qué Jesús se puso a escoger a 12 discípulos? ¿Para qué? Si los protestantes dicen que Dios no fundó ninguna iglesia, si los protestantes dicen que Dios fue a hablar como loquito por el mundo entero, convertidos, como un loquito yendo de aquí para allá a decir eso, y resulta que así no actuó Dios. Jesús actuó de acuerdo a lo que el Padre le ordenó, y el Padre le ordena que debe escoger a 12 discípulos. ¿A cuáles 12? A los que Él quiso, y detrás de Él había mucha gente, pero Él escogió a 12, y esos 12 son la iglesia de Cristo. Y en Mateo 16:18 Jesús le va a entregar esa iglesia a Pedro como cabeza de iglesia, en Mateo 16:18, y esa es la iglesia de Cristo. Ayer les decía, Jesús iba a entrar a la ciudad de Naín, sus discípulos y mucho gentío. Les dije yo ayer, ¿por qué resalta los discípulos? Porque cuando vemos a Jesús en sus historias siempre resalta los discípulos, porque los discípulos son la iglesia de Cristo, la que Él está enseñando, la que Él está educando, la que Él está adoctrinando. Les está enseñando una doctrina para que vayan a enseñar por todo el mundo, y eso se va a demorar 3 años, desde el año 30 hasta el 33 coge a esos discípulos para enseñarles una doctrina. Por eso es que los discípulos son muy importantes. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que la iglesia de Cristo es base y columna de la verdad. Columna y base de la verdad. O sea que si usted quiere encontrar la verdad, solo la va a encontrar en la iglesia. En ninguna otra parte va a encontrar la verdad, porque ya Jesucristo a través de Pablo lo está diciendo, que es base, columna y base de la verdad. Sin discusión. Oiga, aquí esta palabra sin discusión nos está diciendo, aquí yo no estoy dejando para que ustedes lo discutan. No, ya lo que Cristo ordenó es así. La iglesia es columna y base de la verdad sin discusión. No, pero venga, es que yo voy a montarme los testigos de Jehová. También es base de la verdad. No. Venga, es que yo me voy a montar a una iglesia que va a llamar los testigos de los adventistas. También es columna de la verdad. No. Es que yo me voy a montar los pentecostales unidos. Esa iglesia es columna y base de la verdad. No. Es que yo me voy a montar la luz del mundo. Esa es columna y base de la verdad también. No. Por eso seguir otra iglesia diferente a la que Cristo fundó es temerario. Es temerario el que se atreve a semejante idiotez. ¿Y todo por qué? Por el cebellé, por el dinero, por el diezmo. Por eso se atreven a montar iglesias, creyendo que van a encontrar la verdad. Son tan temerarios que no le tienen miedo a Dios. No le tienen miedo. Ellos dicen, no, yo con tal de que me paguen mi diezmo y yo viva bueno, eso es más que suficiente. Y que los tontos vengan y me den el diezmo para yo alimentar las bocas de mis hijos y de mi familia, eso es más que suficiente. Pero son tan temerarios que no le temen al final de sus tiempos. Esta vida dura 20, 30, 50, 100 años. No dura más de 120 años para alguna persona, pero ahí termina. Y son tan temerarios que no le tienen miedo a la eternidad, cuando saben que ellos van a ir a parar al infierno. Ellos van a ir a parar al infierno porque aquí no quisieron obedecer la palabra de Dios. No quisieron entender que la iglesia es columna y base de la verdad. Y sin discusión. Grande es este misterio que veneramos. Se manifestó como hombre, lo rehabilitó el Espíritu, se apareció a los mensajeros, se proclamó a las naciones, creyó en el mundo, fue exaltado a la gloria. Y cuando habla se le apareció a los mensajeros, quiere decir a sus 12 apóstoles, para enseñarles que deben ir a predicar por el mundo. Vamos a leer el Salmo. Salmos 110. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman.
Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Y ahora vamos a leer el Santo Evangelio. Este Santo Evangelio nos va a decir unas cosas muy duras, muy difíciles y muy reales en el mundo de lo que actualmente vivimos. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararé? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijiste que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad, qué comilón y qué borracho, amigo de recaudadores y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No es tan difícil de entender este texto, no es tan difícil. Jesús le dice a toda la gente: ¿con quién voy a comparar yo esta generación? Y cuando dice esta generación, no quiere decir solamente a los que están parados frente a Él, sino a las generaciones futuras y a las que hoy nos toca a nosotros. Nosotros somos generación en estos momentos y vendrán otras generaciones después de nosotros. Y esta palabra también va para esas generaciones. ¿Con quién compararé estas generaciones? Oiga, es una cosa tan increíble, muchachos, que muchos de nosotros hemos nacido y muchos creemos y muchos no creemos. Muchos se pierden en la vida por no seguir el consejo y los mandatos del Señor. Muchos se pierden y pocos que reciben ese mandato obedecen y se hacen aliados del Señor. Y aquí el Señor dice: ¿con quién los voy a comparar a esta generación? A ver, los voy a comparar ya sé como a unos niños que les grita a otros niños en la plaza: cantamos, a ver, ¿cuál es la palabra que utiliza él acá? Tocamos flautas y no bailáis. Cantamos lamentaciones y no lloráis. Oiga, me hace recordar hasta los veedores locos a veces que critican al alcalde. Lo critican por todo, porque sí, porque no. Porque sí los criticamos porque merece la crítica, y no porque no, de todas formas no nos agrada. Entonces nunca están satisfechos de nada. Y aquí el Señor está hablando que esta generación perversa es así: ni tibia, ni caliente ni fría, sino tibia. Y esto es un problema para los protestantes. Y póngale cuidado que si yo lo aplicara solamente al protestantismo, mire lo que dice el Señor: les canto canciones y flautas y no bailan, les canto lamentaciones y no lloran. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía porque mantenía en el desierto orando y comiendo grillos, insectos y todo esto, y ustedes decían que ese era un loco porque mantenía por allá. Ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe con ustedes, y dicen: este es un comelón y un bebedor. Y el Señor les hace ese reclamo. No, como dice un dicho: ni raja ni presta el hacha. Así son los protestantes. Ven a los católicos. Yo tengo unos amigos muy lindos, y estos amigos se están metiendo. Uno es protestante porque ya me enteré que el tipo como que le gusta, le pertenece, no he descubierto esa cual iglesia, pero es protestante. Y el otro que tengo por acá es ateo. Él es ateo, él no cree en Dios. Él no cree en Dios. Pero si yo le preguntara: ¿usted cree en Dios? Él va a decirme que sí cree en Dios, pero a la manera de él.
a la manera que Él quiere. Y resulta que estos amigos viven de un detalle, del prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio de los protestantes? Miren a esos católicos, mírenlos. Van a misa, rezan, se confiesan y luego los vemos metidos en los bares, en las cantinas, con las prostitutas, van y tratan mal al vecino, tratan mal a la esposa y miren, y son católicos. Viven del estúpido prejuicio contra los malos católicos. Un protestante jamás va a ver a un buen católico. A ellos no les interesan los buenos católicos, los que rezan, oran y mantienen en misa, mantienen en la comunión y viven con Cristo todo el tiempo y son santos. A ellos no les interesa esa clase de personas, a ellos les interesa es criticar al católico perverso, al católico malo, al tibio, al católico que va a misa, pero en últimas no se convierte, sino que va a misa porque los papás le enseñaron a ir a misa, pero no es un convertido, no es uno que se va a salvar, no es un católico perverso, es un mal católico. ¿Cuál es la diferencia entre un mal católico y un excelente protestante? ¿Cuál es la diferencia? En que se salva más fácil un católico que un excelente protestante. Esa es la diferencia. Porque Jesucristo lo ha dicho. Jesucristo ha dicho, las prostitutas y los publicanos les llevan la delantera a los protestantes. Eso se lo dijo a los protestantes de esa época, que eran los fariseos y los saduceos. Las prostitutas y los publicanos les llevan la delantera, porque una prostituta y un publicano en cualquier momento se confiesa, comulga y ya se salvó. Mientras que un excelente protestante jamás se va a confesar con un sacerdote y jamás va a participar de la Eucaristía. Por eso se salva más fácil una prostituta y un publicano. Y regresemos a este texto. Se parece a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros, tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y dijisteis que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, mirad, qué comilón, qué borracho, amigo de recaudadores y pecadores. Ahí está dibujado el protestantismo, exactamente en esos detalles. El protestantismo que si sigue por ese camino, vea, yo ya lo he dicho muchas veces, no hay un solo protestante, uno chiquititico, que siga por ese camino el protestantismo se salve. Nunca van a encontrar, nunca, porque ellos han creado su propio destino y han copiado su propia ideología para buscar la salvación. Y el que no siga a Cristo y le obedezca no será salvo. Nunca será salvo, porque el Jesucristo se encargó de eso, de que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que me siga llegará a la vida eterna, el que me obedezca llegará a la vida eterna, pero el que no me obedezca, no, pues qué tal. Está escrito en Juan 6:53. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, pero quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Eso lo ha dicho Jesucristo, eso no son invenciones de César Arturo Arias. Así es que todo protestante que siga por el camino del protestantismo creyendo que los testigos de Jehová lo van a salvar, que los adventistas los van a salvar, que la luz del mundo los va a salvar, que los pentecostales los van a salvar, simplemente son guías ciegos. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán los dos al abismo. Allá van a parar. ¿Y todo por qué? Por el prejuicio. Porque se han inventado fábulas creyentes de que la salvación es como yo pienso y no como está escrita. Y termino con esta partecita que es la más importante de este texto. Esta es la más importante del texto y ustedes no la han visto. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Pero ¿quiénes son los discípulos de la sabiduría? ¿Quiénes son? Ahí no dice. Pues los discípulos de la sabiduría somos nosotros. Yo me voy a meter como un discípulo de la sabiduría. Me voy a meter. Y todos los que hemos sido llamados para la salvación entendemos. Y voy a compararlo con alguien sencillo, vea.
para que ustedes lo entiendan, quién es un discípulo de la sabiduría. Una persona se casa y tiene una familia y vive a la orilla, es un campesino, y vive a la orilla de un río. Y hay un árbol que crece allí y le da sombra y protección. Y este caballero, papá, mamá, los abuelos le enseñaron que debe ir a misa cada 8 días y enseñarles a sus hijos el catecismo y enseñarles que deben confesarse, que deben comulgar y que deben participar cada 8 días de la misa. Y este campesino mantiene labrando su tierrita y cada 8 días va a misa porque papá y mamá le enseñaron eso, y se confiesa, comulga, mantiene pendiente de su esposa, ayuda a sacar adelante sus hijos. Los hijos crecen y Dios los va bendiciendo a los campesinitos y a ellos, labran la tierra. Ese es un discípulo de sabiduría. ¿Qué más sabe él? Él se sabe la misa, él se sabe la Biblia, él conoce la Biblia desde el principio hasta el final, no la conoce. Lo único que él conoce por fe es que papá y mamá le enseñaron que cada 8 días tenía que ir a misa, que tenía que confesarse cuando tenía pecados y que tenía que participar de la Eucaristía. Y él mantenía haciendo eso. ¿Y a dónde está refutado eso en la Biblia? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en otra frase dice: si no sois como un niño, no entraréis al reino de los cielos. Pues esa familia se comportan como un niño, son obedientes. Obedientes es, aman a Dios sobre todas las cosas, participan de la Eucaristía, se confiesan, van a misa cada 8 días y viven felices. Y Dios los bendice. No se pregunta por qué tengo que confesarme con un sacerdote, por qué tengo que comer esa hostia insípida, ay, ¿qué va a estar Dios? Él no se pregunta todas esas estupideces, sino que obedece lo que Dios y el Padre y sus padres y sus abuelos, sus tatarabuelos le han ordenado. Ese es un hombre de sabiduría que entiende lo que Cristo ha dicho. ¿Ustedes entendieron esto? Uy, no jodas, en serio, ¿sí? ¿Lo entendieron? Ay, muchachos, entonces ustedes son discípulos de la sabiduría también. Si lo entendieron, ay, vea, si lo entendieron, ustedes también son discípulos de la sabiduría y le dan la razón a Cristo que está escrito acá. Bueno, pero si ustedes no lo entendieron, entonces ustedes no son discípulos de la sabiduría. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.